el fundamento de tener incluido a un país en este informe anual en este país. Quiero expresarles a todos y todas, primero, mi mensaje de solidaridad con todos y todas. Solidaridad con lo que hoy el pueblo nicaragüense vive. Y si bien muchos de ustedes no solo conocen la situación, sino que han sido parte, han sido víctimas, han estado en el territorio viviendo personal y directamente los hechos. Y voy a hacer este recuento porque la Comisión tiene una responsabilidad. La publicación de este informe como el llamado que hacemos a toda la comunidad internacional para saber, conocer, pero también denunciar lo que está pasando en el país Nicaragua. Me acompaña en esta oportunidad el relator especial para la libertad de expresión, Dr. Pedro Vaca, que va a tener un espacio, un énfasis en lo que este informe en materia de libertad de expresión plantea. Hoy, en mi calidad de relatora para Nicaragua, en representación de la Comisión Interamericana, inicio agradeciendo al gobierno de Costa Rica por la permanente apertura con la Comisión Interamericana y en particular por la colaboración y el apoyo para recibir una vez más en este suelo el mecanismo especial de seguimiento para Nicaragua, ustedes lo conocen como el MECENI, y en esta ocasión, como les decía ya, presentar el capítulo 4B sobre este país que está incluido en nuestro informe anual 2020. Doy la bienvenida a quienes nos están acompañando en esta noche a pesar del diluvio que nos antecedió. Los representantes de los estados que hemos invitado, no sé si están presentes, pero invitamos a los estados a que nos acompañaran, a todas las personas defensoras de los derechos humanos, los periodistas, las organizaciones de la sociedad civil, nicaragüense, por supuesto, pero también de otros países que forman parte de este apoyo a la publicidad de este informe. A los familiares y a las víctimas directas de la represión que vive Nicaragua. Nuestro agradecimiento, señor relator, por acompañarnos a esta actividad en un tema que sabemos enfrenta directamente el grupo de periodistas y medios de comunicación. Y antes de presentar el contenido con los principales hallazgos que este informe tiene, debo destacar la relevancia que puede tener y debe tener este evento, su simbolismo, lo que significa como la oportunidad que representa para nuestro mecanismo MECENI poder reunirnos, poder luego de 2 años de pandemia con todos las y los nicaragüenses que hoy se han visto forzados a huir de su país, de su patria, de su suelo, separarse de sus familias en el marco de esta grave crisis que se vive. Y poder para la Comisión documentar todas las violaciones de derechos humanos siguiendo esta responsabilidad
del llamado de atención a toda la comunidad internacional en la que creo puede haber una respuesta mediante todos los diferentes mecanismos que la Comisión tiene para atender la protección de los derechos humanos en Nicaragua. De conformidad con nuestro reglamento, la Comisión evaluó para el año 2021 la grave crisis de la situación de los derechos humanos en Nicaragua y consideró que nuevamente tenía que estar incluido en el capítulo 4B. Enunciaré algunas razones en las que centramos esa decisión. Hace ya 4 años, Nicaragua se encuentra sumergida en una grave crisis política, social, humanitaria de derechos humanos, como consecuencia de la posición, de la respuesta estatal, una respuesta estatal violenta, en primer lugar, a las protestas sociales que iniciaron en el 2018 y que a la fecha esta crisis continúa profundizándose. En Nicaragua persiste un contexto de impunidad generalizada y absoluta respecto de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en esa fecha, 2018, y en las actuales igualmente, con resultados en esa oportunidad de muertes registradas en nuestros documentos de 355 personas. A lo mejor hay más que no quedaron incluidas. Más de 2.000 personas heridas, más de 1.614 personas detenidas, cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud, en la educación, el cierre de la Academia de la Lengua como un símbolo de que hay que callarse. Hoy más de 110.000 personas se habían visto forzadas a salir huyendo de su país, buscando asilo a causa de la persecución, el hostigamiento y el peligro por su vida. Como consta en este informe, Nicaragua se mantiene en un estado de excepción de facto y permanente, bajo un completo quebrantamiento del principio de la separación de los poderes públicos, la falta de independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, que yo considero y estimo clave en la protección de los derechos, así como también en el funcionamiento de una Asamblea Nacional que está en plena alineación con el órgano ejecutivo. Además, persiste, y así nos los han manifestado muchos de ustedes, un Estado policial que mantiene coaptados todos los espacios de protesta y de denuncias y posibilita además una permanente coordinación entre la Policía Nacional y los grupos simpatizantes del gobierno, que son los que se enfrentan para agredir, vigilar, amenazar, hostigar a cualquier persona que se identifique no solo como opositora al gobierno, sino por el hecho solo de disentir. Aunque en el 2021 la celebración de las elecciones generales hubiesen podido representar una gran oportunidad para iniciar un nuevo periodo, un periodo transicional que buscara esto, el restablecer el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática, las garantías para el derecho a obtener justicia, a la verdad, a construir esta memoria
de estos sucesos para todas las víctimas de la violencia estatal. Lamentablemente, la comisión pudo constatar que por un conjunto de acciones que se tuvieron por efecto poner fin de una manera contundente, negativa y legal la participación de la oposición aún antes de realizarse esas elecciones, y así callar a todas las voces. Así pues, desde marzo del 2021, nuestro mecanismo Beceni documentó la cancelación de las personas jurídicas de los partidos de oposición, la detención y la criminalización de líderes, lideresas sociales y políticas, incluyendo candidaturas presidenciales, aprobación y utilización de leyes penales de contenido ambiguo, y yo, como especialista en derecho penal, delitos en blanco como principio del derecho penal que se violenta, que restringieron arbitrariamente los derechos políticos de la población nicaragüense, así como todas las reformas que se le han dado a la ley electoral y que son absolutamente contrarias a todos los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Esto también fue plasmado en nuestro informe, que se le denominó Concentración del Poder y el Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua. Este informe lo publicó la Comisión en octubre del 2021, y en el que se llegó a constatar que la intensificación del clima de represión, el cierre de los espacios democráticos, las decenas de detenciones arbitrarias, ponían de manifiesto la voluntad expresa, directa, del gobierno querer perpetuarse de manera indefinida en el poder, creándose precisamente un Estado dictatorial. Igual, en 2021, la Comisión observó que las elecciones generales habían tenido lugar en un contexto de violaciones de derechos humanos, de detenciones arbitrarias, hasta que finalmente, el 8 de noviembre, el Consejo Supremo Electoral anunciara el triunfo, no sé si decir así, anunciar el otorgamiento del título de presidente de la República a Daniel Ortega, electo para un cuarto periodo de mandatos consecutivos. Esta elección fue documentada y valorada por la Comisión en este informe que hemos evaluado, y se concluyó también que bajo severas críticas y señalamientos por parte de los distintos órganos de la OEA, incluyendo la Asamblea General de la OEA, que se celebró el 12 de noviembre del 2021, declaró que las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, ni justas, ni transparentes, y no tienen legitimidad democrática. Y concluyó que, con base en los principios establecidos en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana, las instituciones democráticas en Nicaragua han sido seriamente socavadas por el gobierno. Además, en ese año 2021, la Comisión observó violaciones sistemáticas a los derechos humanos que llevaron a incluir nuevamente a Nicaragua en este capítulo 4 que hoy presentamos. Entre ellas, decenas de detenciones arbitrarias, como ya he señalado, contra la oposición directamente, patrones de violación al debido proceso
y al derecho de defensa de las personas detenidas, un sistema de justicia inoperante, así como la completa falta de efectividad de todos los recursos judiciales para hacer valer los derechos. La Comisión además tomó en consideración las graves condiciones en que se encuentran la detención de estas personas privadas de libertad de manera arbitraria, en particular aquellas que aún permanecen en el Chipote, que no es una parte del sistema penitenciario en el que se deben estar las personas que han sido sentenciadas, que han sido en esta esfera, en este Chipote, han denunciado los tratos crueles e inhumanos. Eso se llama tortura en el derecho internacional. La aplicación de regímenes de aislamiento sin ningún tipo de criterios legales, legítimos, así como unos procesos de interrogatorios constantes. Yo lo califico en un régimen de terror. Para la Comisión resulta además de especial preocupación la grave situación que viven los líderes opositores, y quiero señalar algunos nombres, no puedo señalarlos a todos, pero en mi condición de mujer quiero destacar a Dora María Telles, a Tamara. Las comunidades continúan enfrentando una situación de violencia generalizada por las invasiones por parte de colonos o de terceros en sus territorios ancestrales, hoy estos actuando con la aquiescencia y la tolerancia del Estado y del incentivo del propio sector privado. Importante destacar que otro factor que la Comisión valoró para esta inclusión es la falta de voluntad manifiesta del Estado nicaragüense para superar la crisis social, política y de derechos humanos que afecta al país y que está registrada y que hoy se quiere naturalizar como una normalidad en el país. Este mensaje es para señalar que esto no está normalizada y la crisis está latente. Destaco además que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del caso de Juan Sebastián Chamorro y otros versus Nicaragua, la Corte se ha referido a la manifestación de no aceptación y rechazo del Estado nicaragüense a las medidas provisionales que han sido adoptadas, así como el incumplimiento absoluto a las órdenes contenidas en sus resoluciones relativas a las personas privadas de la libertad que están en el país, por lo que este Tribunal Interamericano decidió someter a consideración de la Asamblea General de la OEA el desacato de Nicaragua a sus decisiones. Finalmente, para esta inclusión en el capítulo 4b, la Comisión resaltó con preocupación la decisión del Estado nicaragüense de denunciar la Carta de la OEA el 18 de noviembre del 2021, aislándose cada vez más de esta comunidad internacional. A este respecto, aprovecho para destacar que Nicaragua continúa como Estado obligada por todos los instrumentos internacionales de los cuales el país es parte, incluida la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en tal virtud la Comisión reafirma en diferentes ocasiones sus competencias
sobre el Estado de Nicaragua, por lo que continuaremos ejerciendo todos los mandatos convencionales que nos obligan a responder, incluyendo todo este monitoreo diario con el apoyo de ustedes a través del MECENI. De igual manera, el Estado está obligado a cumplir con las recomendaciones formuladas por la Comisión en sus diferentes informes. Informe final de su visita de trabajo en el 2018, recomendaciones formuladas en el marco del propio capítulo 4B, en sus informes anuales, en sus peticiones y casos resueltos, en las medidas cautelares otorgadas, en las medidas provisionales otorgadas por la Corte en su calidad de obligada a la supervisión de las mismas. Reitero entonces, para concluir, el firme compromiso de la Comisión, del mecanismo del MECENI y el mío de manera personal como relatora para el país, para continuar trabajando en el cumplimiento de nuestro mandato, especialmente con el énfasis puesto en la necesidad urgente de superar la impunidad de los casos de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas y las que hoy siguen ocurriendo en nuestra Nicaragua. Muchas gracias y mi mensaje solidario para todos y todas. Hola, muy buenas tardes. Les habla Pedro Vaca, actualmente a cargo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en primer lugar quisiera agradecer su presencia acá. Creo que es una muestra de lo que nos preocupa a la comunidad que cree en la democracia y los derechos humanos, la tragedia sostenida que se vive en Nicaragua, la crueldad con la que se atropella las libertades civiles y particularmente el esfuerzo en el que no vamos a descansar desde la Relatoría ni desde la Comisión en que retorne la vigencia de los derechos humanos y la libertad de expresión. Quiero dirigirme, antes de iniciar, comisionada, con su venia, a aquellas personas que recientemente han tenido que abandonar forzadamente Nicaragua, particularmente las y los periodistas. No tengo registro en los casi 25 años de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión que prácticamente toda una sala de redacción haya tenido que desplazarse forzosamente al exilio. Y creo que esto no solo se debe ver desde lo que esto implica para unos entornos familiares súbitamente interrumpidos, sino también en el potencial que esto tiene de silenciamiento y del acceso a la información que tienen todos y todas las ciudadanas de Nicaragua. Se me ha encomendado compartir algunos elementos del capítulo 4B del informe anual de la Comisión relacionados con libertad de expresión, y uno que de cierta manera es relevante, o al menos para empezar, tiene que ver con la forma como públicamente se ve que las autoridades se refieren al periodismo. Cuando hablamos de terroristas comunicacionales, cuando hablamos de terroristas pandémicos, cuando hablamos de etiquetas como agentes difusores de malignidades y falsedades, lenguas fingidas, espuma mentirosa, infames mentirosos y calumniadores, seres de maldad que obedecen a intereses extranjeros, pues esta es la forma en la que las máximas autoridades nicaragüenses se refieren al trabajo de las y los periodistas. Y esto es una percepción, una etiqueta que modula la percepción ciudadana. Y esto entonces también empieza a tener impactos en el día a día de la labor de la prensa, en cómo la ciudadanía ve al reportero que en el marco de esta tragedia sostenida humanitaria, la ciudadanía rápidamente puede dejar de ver al reportero o a la reportera como aquella persona que le facilita información, que le ayuda a entender su entorno para tomar decisiones sobre su futuro, y se
empieza casi que a animar a la violencia, porque hemos recibido, y esto está reflejado en el informe, reportes de violencia, encubrimiento a distintos periodistas. Hay intimidaciones a periodistas que cubren asuntos de alto interés público, con toma de equipos, amenazas de muerte, agresiones verbales, agresiones físicas, con el objetivo de impedir coberturas. Durante el 2021 también se registraron allanamientos, ocupaciones a residencias y cabinas de radio, incluso en repetidas oportunidades, sin ningún tipo de miramiento a hijos, hijas de periodistas que se encontraban en estos lugares, sin ni siquiera sopesar el impacto que esto puede tener en la vida cotidiana de las personas. Allanamientos y ocupaciones de medios de comunicación, como ocurriría en la sede de la revista Confidencial el 20 de mayo del año pasado, que sería ya la segunda operación de allanamiento-ocupación, donde las instalaciones fueron ocupadas por efectivos de la policía y donde estos procesos de ocupación también implican una toma simbólica, en tanto las autoridades allí empiezan a desplegar otra serie de actividades que no son las propias de la actividad periodística y que tienen también, a mi juicio, un impacto simbólico. Es poner una bandera de censura a partir del retiro de periodistas y medios de comunicación. Hacia el 13 de agosto del 2021, como es conocido, se registró en este informe el ingreso de la policía a las instalaciones del Ministerio Público, a las instalaciones del diario La Prensa, donde se incautó material y además se detuvo al día siguiente al gerente general Juan Lorenzo Holman, en el marco de una investigación donde no tenemos ningún tipo de dato que pueda acreditar debidos procesos, presunciones de inocencia, elementos básicos de un procedimiento a nivel de estándares internacionales. Denuncias sobre retenciones de papel por parte de autoridades aduaneras, lo que forzó a distintos medios de comunicación a cesar operaciones, incluso el periódico La Prensa, a cerrar su edición impresa, y posteriormente varios periodistas han tenido que salir del país. Eso está registrado hacia diciembre del 2021 y es profundamente doloroso saber que en las últimas semanas han tenido que salir aún más periodistas de esta sala de redacción. Otros medios cerrados, 100% Noticia como se conoce, también La Trinchera, La Noticia, y en los últimos días se me ha indicado, en mi calidad de relator especial para la libertad de expresión, que serían alrededor de 30 entre espacios y medios de comunicación que han cerrado forzosamente su operación. Debo hacer una mención especial a las personas detenidas vinculadas con la actividad periodística. Quiero mencionar sus nombres para también compartir un pedido, un llamamiento, una exigencia de su liberación. Miguel Mora, Juan Lorenzo Holman Chamorro, Miguel Mendoza, Jaime Arellano, Samantha Padilla, Pedro Joaquín Chamorro, Cristiana Chamorro, Walter Antonio Gómez, Marcos Antonio Fletes, y varios trabajadores de medios de comunicación, personas que prestan servicios que hacen posible la actividad periodística, fuentes que brindan información de alto interés público. Hay una clara cacería de periodistas en Nicaragua y las personas detenidas están en unas condiciones que se nos han reportado cercanas a la tortura, sin la posibilidad de que puedan ser visitados por sus familiares, con serias preocupaciones sobre su condición, su estado de salud, las condiciones de alimentación generan una gran preocupación. La falta de información sobre las condiciones de detención son altamente preocupantes, y eso también tiene un impacto dual. No solamente es el impacto que tiene en sus entornos, en sus medios de comunicación, en sus colegas, sino es el mensaje que se le está enviando a toda la sociedad, porque las personas detenidas, mientras lo sigan estando, son un mensaje simbólico de autocensura para todo aquel que ose a expresar su opinión sobre asuntos de interés público. En el informe también se registran distintas amenazas y activaciones de procesos judiciales en un estado donde tampoco hay elementos para acreditar elementos de independencia judicial y un procesamiento justo de las personas, aplicación de la ley de ciberdelitos a distintas personas por ejercer su libertad de expresión,
Se ha citado durante el año 2021 al menos a 40 reporteros y medios de comunicación en el marco de causas penales que rayan en lo caprichoso, y en el marco de esas mismas citaciones, fuertes presiones y amenazas a periodistas a que casi que se autoinculpen so pena de entrar a ser parte de las personas detenidas. Quisiera referirme a las consecuencias de todo proceso de censura, y es el silenciamiento o el potencial de silenciamiento de autocensura, el miedo, ¿no? La autocensura es una atmósfera y por lo tanto cuando se empieza a respirar es muy difícil sobreponerse a ella, y hay una fuerte autocensura porque todos estos mensajes son absolutamente aleccionadores, intimidantes. Ahí también debo decir que es profundamente inspirador la resiliencia del periodismo nicaragüense, que a pesar de todas esas adversidades es muy consciente del valor histórico que tiene su trabajo, de la importancia que tiene, por ejemplo, para la documentación de graves violaciones a los derechos humanos, que permite incluso que nuestro trabajo pueda ser posible, y reconocer en este espacio también esa resiliencia y ese compromiso. Hay desafíos también para el periodismo comunitario. Se nos ha indicado que han dejado de operar por falta de condiciones y garantías para ejercer el periodismo, y también por falta, digamos, de garantías que tienen que ver con un temor generalizado en toda la sociedad nicaragüense. Quisiera referirme también a otros elementos que están en este informe que tienen que ver con restricciones en el contexto electoral. No olvidemos que el 2021 fue un año particularmente sensible en ese sentido, y desde la relatoría se hizo un seguimiento a distintos denuncias que nos fueron allegadas, como por ejemplo la obstaculización de la acreditación de periodistas por parte de autoridades electorales, ¿no? La obstaculización al trabajo y al despliegue de cubrimiento que debe tener cualquier tipo de proceso democrático electoral en los países de la región, la prohibición de acercamiento de personas reporteras a colegios electorales, actos de hostigamiento contra medios de comunicación y periodistas en el contexto electoral, detenciones, en algunos casos por horas, de periodistas y toma de equipos personales y de trabajo de periodistas que están en cubrimiento electoral, en el contexto electoral, perdón. La obligación de transmitir en cadena nacional un discurso presidencial en plena jornada electoral, la expulsión y denegación de acceso a la prensa internacional que estaba interesada en cubrir los comicios, además de restricciones migratorias que no solo operan sobre periodistas extranjeros o internacionales que tienen la intención de cubrir lo que pasa en Nicaragua, sino también mediante el impedimento de periodistas nicaragüenses para salir del país, incluso a través de la retención de documentación que es estrictamente necesaria para viajes. Indicarles que el 2021 también fue un año muy intenso en términos de otorgamiento de medidas cautelares a periodistas y medios de comunicación, que es una medida urgente que toma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando ve conculcados los derechos a la vida e integridad, en particular en estos casos que estén asociados con el derecho a la libertad de expresión también. Un cierre del espacio cívico, donde no solo hay una intención del Poder Ejecutivo, sino donde también el Parlamento ha facilitado, acelerado la aprobación de normativas que sean funcionales también a esos procesos de censura, el concurso eventual también de las autoridades policiales, opacidad frente a la gestión de la crisis sanitaria, ¿no? Ausencia en la elaboración y divulgación de informes epidemiológicos, persecución a personas y personal médico que tenía la intención de brindar información que estaba llegando a su conocimiento y que era muy importante que la sociedad nicaragüense tuviera oportunidad de conocer. Amenazas a la libertad académica, cientos de personas, entre maestros, profesionales administrativos, estudiantes expulsados de distintas universidades a raíz de sus opiniones políticas. En cuanto a Internet y libertad de expresión, pues la entrada en vigor de la ley de ciberdelitos, ¿no? También los anuncios de las mismas plataformas tecnológicas sobre comportamientos inorgánicos en el marco de las contiendas electorales funcionales a las autoridades, preocupación por los convenios de colaboración en la garantía de seguridad firmados entre gobiernos de Nicaragua y otros gobiernos, que puede tener impacto en
en la libertad de expresión online. Y quisiera pasar a una serie de conclusiones, planteamientos generales. En Nicaragua se ha desplegado un mecanismo muy sofisticado de censura, que es física, que es jurídica y que es simbólica. El Estado en su conjunto y a través de todas sus dependencias y entidades es funcional a esa operación de censura, con una fuerte orientación desde el Poder Ejecutivo, pero que cuenta con facilidades del Parlamento, sistemas judiciales y policiales para restringir, aleccionar, amedrentar a quien piense distinto y para restringir al fin y al cabo el derecho de acceso a una información plural y diversa. Es un mecanismo de censura que no es esporádico, sino que se mantiene en el tiempo, se intensifica. Estamos justo en unas semanas especialmente difíciles para la libertad, para la prensa en Nicaragua, y que afecta el derecho a que la sociedad pueda recibir información. Esto ha impactado el acceso a fuentes. Es difícil para la prensa acceder a no solo información oficial, sino a personas que sientan la confianza para poder depositar su opinión, para poder aportar al debate público. Hay un exilio forzado, hay una vida familiar y hay una resiliencia. Y en este sentido, el compromiso también de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de seguir acompañando esta tragedia, que también es una tragedia de información y que debemos naturalmente seguir documentando. Muchas gracias. Vamos a abrir una ronda de preguntas. Creo que tenemos aquí el apoyo técnico para quienes se hayan, no sé si se han anotado, pero que podamos poder darle la palabra a un número importante de los presentes. Yo quiero agradecer que tenemos la sala llena, eso es muy significativo. Entonces, para dar mayor oportunidad, vamos a dar una participación de tres minutos y poderles escuchar. 3 preguntas. Vamos a hacer una ronda de 3 preguntas y luego después. ¿Les paso el micrófono? Sí. Les solicitamos por favor que digan su nombre y de organización si pertenecen a una tercera pregunta. Y vamos a circular el micrófono y luego pasamos para la respuesta. Muy buenas tardes a los expositores de parte de la CID y a la audiencia acá presente. Mi nombre es Marco Aurelio Peña, vengo de parte de la organización IPEN y primero voy a hacer un breve razonamiento y después la pregunta. Todo lo que ha sucedido por parte de la autocracia en Nicaragua revela empíricamente de que ha habido una transgresión a todo el sistema regional, interamericano y universal de derechos humanos. Todo lo que yo estudié en mi primera carrera en la Facultad de Derecho, con la dictadura que actualmente se ha atornillado en Nicaragua, está patas para arriba. Todo lo que a mí me enseñaron sobre derecho internacional público, derecho internacional humanitario y de derecho internacional de derechos humanos, que el gobierno lo ha aplastado una y otra vez, como ha resquebrajado el Estado de Derecho o Rule of Law en nuestro país. Esto me parece ha puesto en una posición, ha suscitado muchas reflexiones y ha puesto en entredicho a un organismo que ha representado uno de los foros políticos más importantes del mundo, como es la OEA, por región, y una de las comisiones de mayor prestigio en términos de derechos humanos, también como un organismo multilateral.